Bienvenidos a todos a este nuevo espacio de la Cumbre Internacional We Connect Diabetes, organizado por Cuidar. Mi nombre es Liliana Thieri, soy fundadora y directora de la Asociación para el Cuidado de la Diabetes en Argentina, Cuidar, y esta sesión trata de inteligencia artificial, y para hablar de su aplicación y sus beneficios, tenemos dos invitados de lujo que quiero presentarles. Diego Fernández hoy lidera la Secretaría de Innovación y Transformación Digital del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue secretario de Integración Social y Urbana y estuvo liderando el proceso de integración del barrio 31. Diego tiene diabetes tipo 1 desde los 13 años y es un apasionado de la tecnología y las transformaciones. Martín Tetaz es economista, especializado en economía del comportamiento, columnista en distintos medios de comunicación, consultor y docente en la Universidad de La Plata. Martín tiene diabetes tipo 1 desde los 38 años. Hoy es candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Diego, Martín, un placer recibirlos en Cuidar. Muchísimas gracias por estar hoy acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Muchas gracias, Liliana y Martín. Bueno, Diego, Martín, hoy se habla mucho de inteligencia artificial. Es un término muy utilizado, pero que la mayoría de las personas sinceramente no conocen y no saben bien de qué se trata. Yo soy una de ellas, debo decirlo. Creo que uno de los campos aplicables de la inteligencia artificial puede ser la salud, como también otras áreas de la vida como la economía y el trabajo. Entonces, Diego, te pregunto, empezamos por vos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? ¿O qué ejemplos prácticos nos podés dar para entender qué es exactamente la inteligencia artificial? Doy un ejemplo práctico de qué se puede pensar que es inteligencia artificial, pero no lo es. Es básicamente poder computacional y dos aplicaciones en la vida cotidiana nuestra de el accionar de la inteligencia artificial. Todos se deben acordar de Deep Blue, esa máquina de IBM que le gana a Kasparov en el 90. Eso en realidad no es inteligencia artificial, si bien se puede denominar como un nivel muy elemental. Lo que hacía Deep Blue es computar de manera muy veloz, como toda computadora, todas las posibilidades de movidas que había. Pero para poder arrancar haciendo esa computación, hubo un humano que le dio una serie de reglas. Entonces le dijo, la reina vale 10, el alfil vale 7, el caballo vale 6. Y en función de esas reglas que un humano le brinda, calculaba las movidas potenciales. Una aplicación práctica de inteligencia artificial, menciono tres, es la máquina de Google que juega al Go. La máquina de Google que juega al Go no le dieron reglas, lo que le dieron fue 1 millón de partidas de Go. Y la máquina dedujo de eso cuáles eran las mejores movidas para obtener una victoria. Y le gana el campeón mundial de Go en Japón. Dos ejemplos prácticos de la inteligencia artificial en la vida diaria, que son los más comunes de todos. La clasificación, por un lado, y el clustering, por otro. Clasificación. La computadora puede, cuando nosotros le damos etiquetas, ser muy efectiva clasificando imágenes, por ejemplo. Entonces, nosotros le decimos, esto es un perro, y le damos 1 millón de imágenes de perro, esto es un gato, le damos 1 millón de imágenes de gato, y muy velozmente clasifica qué es una cosa y qué es otra. Un ejemplo de esto es la aplicación de procesamiento de imágenes en los autos autónomos, en los Tesla. ¿Qué es lo que hacen? Distinguen otros autos, semáforos, baches en la ruta, porque procesan con inteligencia artificial, que si no, no sería posible, distintas imágenes asociadas a la memoria que tienen de haber procesado datos en el pasado. Un segundo ejemplo de esto, eso es la clasificación, es el clustering. Yo en Spotify escucho 10 canciones y la máquina sabe, por el clúster que puede formar, cuáles son las canciones que probablemente a mí me gustan. Y a medida que voy escuchando más canciones, esa elección se va volviendo más precisa. Entonces entramos en nuestro Spotify a la famosa lista Discover Weekly y nos encontramos con un montón de música que probablemente nos agrade porque hay algoritmos de inteligencia artificial haciendo este proceso de clustering de la música que a mí me gusta. Esos son dos ejemplos bien concretos. Lo mismo pasa con Netflix, que nos encontramos en todos los días y usamos todos los días de inteligencia artificial. Y sería lo mismo, te puedo preguntar, porque acordate que no entiendo mucho, pero sería lo mismo que ponerle las redes sociales, o sea, cuando uno busca y después, no sé, buscas Chile y después te aparece, no sé, viajes y temas de Chile, o sea, esto de
la capacidad de personalizar y seguir nuestros clics y saber cuáles son nuestros gustos, digamos que tiene que ver con eso también. Sí, esos son ejemplos de clustering, al igual que pasa cuando entras en Amazon. La primera vez que entras, si nunca entraste en tu vida, te va a mostrar lo más vendido. Ahora, cuando entras y compras una computadora, por ejemplo, va a decir, listo, este es un geek, te va a empezar a mostrar una computadora, un teléfono, un cable para la computadora, porque va de vuelta haciendo clusters de las cosas relacionadas a aquello que yo elegí. Y eso lo vemos de vuelta en la publicidad que recibimos a través de las redes, a través del Google. Son todas aplicaciones de algoritmos de inteligencia artificial. Perfecto. Y Diego, cuando se habla de inteligencia artificial, muchas veces se habla también de Big Data. Entonces, ¿qué es el Big Data y por qué se lo relaciona con la inteligencia artificial? Es lo que te mencionaba, por ejemplo, antes del millón de partidas de Go. El Big Data son básicamente grandes clusters, grandes volúmenes de información. Lo que permite, no solo lo que permite, es el insumo de la inteligencia artificial. Pongo un ejemplo, si tengo dos algoritmos que juegan al Go y a un algoritmo le doy 100.000 partidas y a otro algoritmo le doy 5 millones de partidas, el algoritmo que jugó o leyó 5 millones de partidas va a ser mejor jugando que el que jugó 100.000, gracias a casualmente el Big Data. Perfecto. Martín, ¿cómo puede impactar la inteligencia artificial y el Big Data en la economía y la sociedad? ¿Cómo podemos observar su presencia en estas áreas? Mirá, me voy a retrotraer a la década del 50 del siglo pasado, cuando un señor que se llamaba Alan Turing se hizo esa primera pregunta, si podían pensar las máquinas. Y él planteó un desafío muy simple, dijo, vamos a hacer de cuenta que sí, toda vez que no podamos distinguir cuando estamos interactuando, si estamos interactuando con una máquina o con una persona. Entonces, la inteligencia artificial, si triunfa, y lo está haciendo dominio a dominio, por ahora no de carácter general, pero sí en actividades específicas como la que contaba Diego, permite reemplazar trabajo humano para interactuar y tomar decisiones como si fueran personas. Diego puso el ejemplo de los autos autónomos. Hay algunos ejemplos que son más interesantes, por ejemplo, para los diabéticos. Las famosas bombas de insulina tienen un algoritmo. El algoritmo es muy básico, el de las bombas de insulina. De hecho, yo no uso bomba en parte porque ese algoritmo que tienen es muy básico. Pero el día que la inteligencia artificial avance sobre el algoritmo y lo haga un poco mejor, porque, por ejemplo, yo hago actividad física, corro, pero no corro todos los días, corro algunos días. Entonces, la metabolización es distinta a los días que corro, los días que hago actividad física. Además, me estreso por mi actividad política. Entonces, cuando tengo un pico de estrés, la metabolización también es distinta. Entonces, alguien como yo, que soy una persona de carne y hueso, me doy cuenta de todas esas sutiles diferencias y voy regulando la cantidad de insulina, voy midiéndome, viendo las mediciones y pronosticando lo que creo que va a pasar. Eso lo podría hacer un algoritmo de inteligencia artificial tranquilamente. Y entonces tendríamos buena parte de los órganos del cuerpo humano funcionando con inteligencia artificial, por ejemplo, un páncreas artificial funcionando y tomando las decisiones de cuánta insulina inyectar y de cuánto glucógeno en algunos casos, esencialmente sobre la base de la información que procesan en inteligencia artificial. Es una forma de pensar supuestamente, en el ideal de Turing, tan efectiva como la de un ser humano, incluso potencialmente, probablemente mejor por el manejo masivo de datos que comentaba Diego recién. Y eso tiene transformaciones fundamentales en la forma en que se crea valor en la economía, permite crear riqueza sin trabajo adicional. Por ejemplo, si vos colocaste una orden para venderle 1 millón de autos a los chinos, el primer día festejás con champán porque vendiste 1 millón de autos, pero el segundo día te agarrás la cabeza porque tenés que fabricar 1 millón de autos nuevos. Y en cambio, una vez que Tesla o la empresa que sea desarrolle un algoritmo de conducción autónoma, que es esencialmente inteligencia artificial, no necesita volver a hacerlo de cero cada vez que vende para un auto nuevo. Entonces, es costo marginal cero, como decimos en economía. No sale nada fabricar unidades adicionales. Eso permite crear valor con inteligencia artificial y no con inteligencia humana. Permite crear valor sin trabajo. Y eso plantea muchas revoluciones en el mundo. Para que ustedes se den una idea, las patentes en inteligencia artificial en estos momentos están creciendo al 35% anual. Esa es una tasa de crecimiento exponencial, brutal, que hace que cada vez tengamos más inventos que usan inteligencia artificial. O para reconocer patrones, como Diego mencionó el caso de algunas imágenes, pero podríamos mencionar en la seguridad.
las cámaras de reconocimiento facial de los aeropuertos o de las calles. Podrías detectar personas sospechosas o buscadas con simplemente un algoritmo de inteligencia artificial que hiciera lo mismo que lo que haría yo si pudiera mirar todas esas horas de grabación de una cámara. Entonces, se pueden detectar patrones de comportamiento, se pueden hacer un montón de cosas basados en estos algoritmos de inteligencia artificial que potencian, que de alguna manera le ponen anabólicos a la economía cotidiana. Lo que vos decías, nombrabas, bueno, la bomba de insulina. Yo estoy en el mundo de la diabetes, me diagnosticaron a mi hija cuando tenía 2 años, hoy tiene 26, y yo digo cómo ha ido cambiando la educación. En nuestra época anotábamos todo en un cuaderno, donde se anotaban, bueno, qué valores tenía y demás, y bueno, y también se ha ido viendo cómo fue cambiando la educación en diabetes, y evidentemente con lo que vos acabas de comentar, también esto de entender en la educación, a poder entender también ese enorme volumen de datos que vamos a tener. Martín, un poco vos algo nombraste, la siguiente pregunta que viene tiene que ver con algo que vos recién dijiste, ¿no? Nosotros, te leí, vos planteás esto de ir a una economía de inteligencia artificial, uberización y costo marginal cero. Recién lo nombraste. Y bueno, es esto, ¿qué valor agregado puede aportar la inteligencia artificial al campo de la gestión en salud pública y para el diagnóstico y tratamiento de las condiciones de salud? Y explica, por favor, ¿qué es esto de uberización? Está bien. Primero, ya hay algoritmos de inteligencia artificial que ayudan a los médicos a hacer diagnósticos. Hay de dos tipos. Hay algunos algoritmos que simplemente son mejores aprendiendo imágenes y clasificando, esto que decía Diego más temprano, y por lo tanto son buenos leyendo imágenes. Entonces, leen incluso mejor que los seres humanos imágenes, por ejemplo, radiografías o tomografías o estudios de imágenes, son muy buenos. Y en otros son complemento. Por ejemplo, hay ahora algoritmos que escuchan la conversación que tiene un médico con su paciente y van sugiriéndole al médico qué preguntas le puede hacer al paciente para ayudar a converger hacia un mejor diagnóstico. Entonces, a diferencia del ejemplo que mencioné antes y del de los autos autónomos, en los cuales la inteligencia artificial desplaza trabajo humano, en estos ejemplos que estamos mencionando del mundo de la salud, la inteligencia artificial complementa al trabajo humano y lo hace mucho más potente. Hace que un médico sea mucho mejor médico porque ahora tiene una herramienta, que es la inteligencia artificial. Es como si el médico tuviera 2 cerebros para hacer un diagnóstico de un paciente y pudiera interactuar con esos 2 cerebros automáticamente, y eso obviamente multiplica la capacidad de ese médico para hacer diagnósticos o para tomar decisiones. Está muy bueno. En segundo lugar, el fenómeno de la uberización, que yo menciono en el libro y que es un fenómeno global, tiene que ver esencialmente con hacer más eficientes las cadenas de intermediación. ¿Qué es Uber? Uber es, como todos saben, una aplicación que pone de novio, es un Tinder de la gente que necesita transportarse y la gente que tiene un auto. Pone de novio al que tiene un auto con el que necesita ese transporte. Y lo hace de la mejor manera posible, o sea, les consigue la mejor pareja posible dentro de las tantas múltiples. Imagínense si tuviéramos un Tinder que nos buscara la mejor pareja posible, no que nos tirara al azar 200 personas. Pero el Tinder también tiene un algoritmo de inteligencia artificial que va aprendiendo las preferencias. Entonces el Tinder ve que yo descarto para un lado y apruebo el perfil que me gusta para el otro lado. Y no digo con los 2 millones que decía Diego, pero el Tinder funciona, el algoritmo de inteligencia artificial aprende bastante con 100, 200 preferencias. Ya sabe si a mí me gustan más morochas o rubias, o hombres o mujeres, si tengo algún tipo de preferencia. Se va dando cuenta de qué tipo de cosas prefiero yo cuando digo sí o no en el Tinder. Y va aprendiendo mis preferencias. Y una vez que aprendió mis preferencias, me puede guiar mejor en conseguir una pareja. Y eso es una metáfora que acabo de usar para explicar lo que pasa en el mundo del transporte también. También me consigo una pareja, me consigo un auto que me lleva mejor al destino que quiero. Y lo mismo ocurre en todos los procesos de intermediación. En general, en los procesos de intermediación como el comercio, como los bancos o como los medios de comunicación, hay una oferta y una demanda, pero hay consumidores y productores de esos servicios y en el medio cadenas de intermediación. Entonces, por ejemplo, yo opino de economía y soy un analista económico, antes de ser candidato político ahora en las elecciones. Y hay un montón de gente que quiere saber qué va a pasar con la economía argentina en los próximos meses. Entonces,
que antes ¿cómo ocurría? Había un intermediario, costoso, caro, ineficiente, que eran los medios tradicionales. Un medio me tenía que contratar a mí, yo tenía que escribir para un medio, ese medio tenía que publicar el diario, imprimirlo, llevarlo a un lugar donde la gente retiraba el diario, leía, era todo un circuito engorroso de intermediarios. Y ahora yo pongo mi comentario en Twitter. Y directamente Twitter es una suerte de Uber de los medios de comunicación, porque hace que yo me conecte más rápido con el que sabe sobre un tema que me interesa a mí. Por ejemplo, lo sigo a Matías Antico y ya sé todo lo que pasa en el mundo del automovilismo y de los autos y no necesito comprar una revista especializada en autos. Entonces, todo eso es uberización, es hacer más eficientes todos los procesos de intermediación que tiene la economía. Bueno, espero que todos estén aprendiendo como yo. Sos súper didáctico, Martín. Diego, ¿qué se necesita desde lo técnico para poder llevar a cabo desarrollos de inteligencia artificial? ¿Cuáles son las barreras que pueden existir a la hora de implementar este tipo de desarrollos? Yo soy mucho menos didáctico que Martín, con lo cual acá juego en desventaja. Mira, lo primero que necesitas para implementar inteligencia artificial son programadores. Y eso es muy importante de cara a el perfil que el país tenga en el futuro, tomando lo que decía Martín con respecto a la evolución de la economía. Necesitamos, y va a ser un activo estratégico, y ya lo es para el desarrollo futuro del país, de este país y de cualquier comunidad del planeta Tierra, programadores. Para inteligencia artificial y para el día de mañana hacer que anden las luces de la ciudad. O sea, necesitamos invertir energía y capacitación en programadores. Y algo que está súper relacionado a la inteligencia artificial, además de los programadores, es la ciencia básica, matemáticas. Esencialmente, tomando lo que decía Martín de Alan Turing era un matemático. Lo que nosotros vamos a necesitar mucho, porque al final del día los algoritmos de inteligencia artificial funcionan bien o mal en función de la ponderación a las ecuaciones que se les brinde, es programadores y profesionales con un conocimiento muy profundo en matemáticas. Perfecto. Martín, bueno, se habló mucho durante la pandemia de las decisiones basadas en datos. ¿Cómo se pueden recabar datos por medio de la inteligencia artificial y analizar y utilizar esos datos para tomar, digamos, las mejores decisiones en términos de políticas públicas y de gestión de la propia salud? De múltiples maneras. Supongamos que todos tuviéramos las mismas aplicaciones posibles, ¿no? Hay unos argentinos que desarrollaron una aplicación que diagnostica COVID, es un test de COVID en base a cómo toses y en base a cómo hablas. Escucha tu voz, que te pide que tosas, te dice, a ver, tosé 2 veces, vos tosés 2 veces, aunque parece joda lo que estoy contando, pero en serio, existe esa aplicación y permite diagnosticar COVID con una efectividad que por supuesto no reemplaza al PCR, pero que es muy altamente efectivo, sobre todo para diagnósticos masivos. Entonces, uno podría arrancar el día con una aplicación, el famoso Cuidar, que lo desarrolló Globant para que Argentina tuviera su aplicación. El Cuidar es una suerte de proyecto de inteligencia artificial en pañales, que probablemente cuando aprendamos de todo lo que aprendimos de esta pandemia va a ser muy útil para la próxima pandemia. Acá fue una experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, el algoritmo de Cuidar, cuando volvieron a cerrar la economía en el mes de mayo y se volvió a cerrar toda la actividad y empezó la cuarentena y necesitabas un permiso para poder circular, yo era trabajador esencial, entonces necesitaba solicitar el permiso, y cuando lo solicitaba me preguntaba si había tenido fiebre, si había tenido algún síntoma, si había tenido contacto estrecho con alguna persona. Me hacía todas las preguntas. La única pregunta que no me hizo fue si yo había tenido COVID. Y da la casualidad que yo había tenido COVID la semana anterior. Entonces, pero eso podría simplemente haberlo inducido la propia inteligencia artificial a raíz de una serie de comportamientos míos, o a raíz de una serie de preguntas que yo hiciera. Por ejemplo, uno de los mejores predictores de la curva de casos en el mundo, en todas las ciudades del mundo, y en Buenos Aires también se cumplió, es la búsqueda de síntomas COVID en Google. Entonces, la gente busca primero en la casa antes de ir al médico a hacerse el test. Entonces, cuando la gente buscaba síntomas COVID, los casos estaban creciendo. Esa es una forma de usar datos masivamente, de fácil acceso, gratuitos, de relativamente poca complejidad.
Y la otra es usar aplicaciones que directamente vayan, entonces supongamos, pensemos de vuelta en esta aplicación que pensaba en el cuidar con anabólicos, o en el cuidar plus, llamémoslo, para la próxima pandemia. Es una aplicación que yo abro y que primero me pide que tosa para hacer el testeo de base, después me hace alguna pregunta o testean, me georreferencia a dónde estoy abriendo, y georreferencia a las personas que ya se testearon positivas en mi zona. Y entonces, cuando yo voy a tomar un transporte público o cuando voy a salir, me pide que diga por qué medio lo voy a hacer, y si ve que yo tuve contacto estrecho con personas o estuve cerca o tengo alguna probabilidad por mi tosido y por el diagnóstico que hace de tener COVID, me sugiere que no vaya en colectivo, y si testeó varias personas que igual se subieron al colectivo, me sugiere que no me suba a ese colectivo. Entonces se puede aislar mucho mejor los casos. Uno de los grandes éxitos de la administración de la pandemia en Corea, por ejemplo, en Corea del Sur, fue porque ellos ya habían tenido el SARS, y al haber tenido el SARS antes, eso les había permitido desarrollar un algoritmo parecido al que les estoy contando, una aplicación que la usaban masivamente. El Estado, es cierto, te controlaba demasiado, hay una suerte de dictadura en Corea que funciona demasiado exhaustivamente controlando los datos de las personas, pero eso le permitió al Estado, yo no estoy justificando de ninguna manera ese poder en el Estado, pero eso le permitió tecnológicamente al Estado poder tracear correctamente cada uno de los casos y aislar rápidamente a las comunidades que estaban cercanas a esos casos y evitar que los casos se multiplicaran. Entonces, ese tipo de avances tecnológicos sin duda nos van a ayudar a tomar mejores decisiones sin ningún lugar a dudas en la próxima pandemia. Ok, esperemos que tarde mucho en venir la próxima pandemia, por favor. Hago un comentario sí, sobre claro. lo que acaba de contar Martín, que es, nosotros en la ciudad, con Boti, que todos lo conocen, es el chatbot de la ciudad, iniciamos hace varios meses un proceso voluntario donde a la gente que respondía el triage negativamente, le ofrecíamos el triage, esto que es la pregunta que mencionaba Martín, tenés fiebre, tenés tos, tuviste en contacto estrecho, etcétera, lo invitábamos a que tosa voluntariamente. Y procesamos 350.000 prácticamente toses, y como pudimos determinar, en función de los resultados de esas toses, cuáles de esos habían dado positivos y cuáles no. Y hoy ya tenemos un paper publicado del resultado de este estudio, y tenemos un protocolo de investigación en el Hospital Elizalde para casualmente introducir dentro de Boti, estoy por ahí en la reta, pero estamos trabajando en el protocolo de investigación que les mencionaba, para poder introducir, cuando la persona responde negativamente el triage, que en ese contexto no se testearía, invitarlo a que tosa. Y si detectamos algo sospechoso en la tos, ahí sí sugerirle a raíz de eso que no obstante que ese triage dio negativo, se testee. Eso es una forma, con redes neuronales se hizo, de aplicar inteligencia artificial a la medicina y un problema concreto de la vida diaria. Es interesantísimo, interesantísimo. Diego, ¿y cuáles son los puntos, a tu entender, más débiles de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud, ¿no? Teniendo en cuenta que es un área particularmente sensible por el tratamiento de los datos personales? Y se habla del blockchain para el cuidado de los datos. ¿Podrías explicarnos qué es el blockchain y cuál es la importancia? La inteligencia artificial tiene aspectos que digamos, van a ser muy desafiantes para el orden social. Más allá del reemplazo del trabajo, hay aspectos muy determinantes, como por ejemplo, Martín mencionaba recién, reconociendo imágenes para encontrar personas sospechosas. Ahora, la inteligencia artificial, como casualmente lo que hace es, ¿no?, alimentarse del pasado, puede tranquilamente caer o tomar decisiones o inducir a tomar decisiones que involucren prejuicios. Yo veo que la inteligencia artificial escanea imágenes y ve que personas de determinadas características físicas son más proclives a cometer un delito, y eso puede generar que haya, si se quiere, un prejuzgamiento implícito en esa decisión. Todos los aspectos relacionados a cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, una inteligencia artificial podría perfectamente emitir sentencias jurídicas, escuchando los testimonios y en función de eso, y en función de las reglas, de las leyes, emitir sentencias. Entonces, el aspecto de que la inteligencia artificial funcione como una caja blanca, que sepamos por qué el algoritmo tomó tal o cual decisión y que no genere prejuicios, son dos aspectos que son bien riesgosos y que hay que analizar.
Nosotros en la ciudad conformamos, como estamos empezando a tener aplicaciones concretas de inteligencia artificial, como las que mencionaba de IATOS, conformamos un comité de ética, como tienen todas las grandes ciudades que están avanzando en inteligencia artificial, un comité de ética que está liderando Iván Petrella sobre el uso de la inteligencia artificial, casualmente para evitar cualquier riesgo de tomar definiciones que puedan generar injusticias en lugar de beneficios. El tema de blockchain es súper amplio, siento que nos estaríamos abriendo hacia un mundo que no está estrictamente relacionado con la inteligencia artificial y es per se muy grande. Blockchain es un sistema que yo creo, y lo hemos conversado con Martín en otro momento, de lo más revolucionario que vivió la humanidad después de Internet. Es un sistema que permite generar un libro contable de registros inmutable de forma descentralizada, donde no hay un nodo central. Y es inmutable e inviolable. Y eso lo que nos permite es, yendo también a lo que mencionaba Martín de la uberización, lo que eso va a favorecer cada vez más es la descentralización, no solo de la economía, sino también y principalmente del gobierno, con lo cual eso va a implicar potencialmente un cambio en el orden social que va a ser súper relevante. Ahí recomiendo mucho un artículo que escribió Tomás Puello hace poco, que es ¿por qué Internet y blockchain van a matar a la nación-estado? Sin ser tan extremistas como el título indica, pero me parece que es interesante el desafío de pensar en el impacto que la tecnología puede tener en el Estado y en la sociedad. ¿Cuánto estamos aprendiendo? ¿Cuánto por aprender? Evidentemente, creo que todo va a cambiar y mucho. Martín, en cuanto a lo que conocemos como medicina de precisión, ¿cuál es el aporte de la inteligencia artificial y el Big Data? No sé lo que es la medicina de precisión. Si me contás. A ver, te doy un ejemplo en cáncer. Vos te podés adelantar a predecir el cáncer en una persona, y entiendo, de lo poco que entiendo de esto, sería muy, muy costo efectivo, ¿no? Porque si uno pudiera, la medicina de precisión, saber que alguien puede llegar a tener cáncer o adelantarse, la verdad que sería fantástico porque no estaríamos atendiendo hoy un cáncer avanzado en donde no tiene ninguna utilidad, nada más que darle tratamientos paliativos. Bueno, te doy un ejemplo muy simple vinculado a algo que Diego comentó más temprano. Todos los días nosotros nos sacamos con el teléfono selfies o fotos con grupos y estamos permanentemente siendo etiquetados en distintas fotos. Quiere decir que tranquilamente un algoritmo podría levantar del Instagram, por mencionar un ejemplo, en alianza con Instagram, podría levantar las fotos de una persona, las que se saca la propia persona permanentemente, y las fotos en las que es etiquetado, y reconocer manchas, buscar manchas en el cuerpo o en la cara de esa persona, a ver si esa mancha sugiere, sobre todo la evolución de esa mancha, si la evolución de esa mancha sugiere la presencia de alguna enfermedad, de alguna, por ejemplo, el caso de cáncer de piel, que es el más habitual en esos casos de manchas en la piel. Entonces, eso podría adelantar muchísimo la consulta médica, y ni hablar si eso estuviera combinado, además, con otro tipo de registro. Por ejemplo, algo que se llama Internet de las Cosas, ¿no? ¿Qué es esencialmente Internet de las Cosas? Adaptar las redes para el funcionamiento de una casa completa. Entonces, eso podría estar en el baño también. Y de alguna manera podría ser una lectura, en vez de tener que yo cada vez, todos los días, ir al laboratorio para que haga los análisis de orina, por ejemplo, podría haber, aunque sea para lo más básico, porque uno me va a decir, bueno, pero necesitas reactivos, etcétera, pero la limpidez, la presencia de sedimentos, la detección de proteínas, algunas cosas básicas que se podrían ver tal vez a simple vista, y que algún algoritmo podría detectarlas también y combinarlas con los estudios de imágenes. Entonces podríamos tener aplicaciones que, no digo, porque tiene que ver con la pregunta que le hacías vos a Diego antes, no digo que esas aplicaciones diagnostiquen, porque es un poco complicado avanzar dar ese paso, pero por lo menos que hagan lo que el BOTI sugiere hacer. O sea, que le digan a la persona, ¿por qué mejor no haces una consulta con un dermatólogo? Porque vimos en la aplicación que hay una mancha tuya que está evolucionando mal, está creciendo. Hace una consulta con un médico, perfecto. Entonces, eso previene mucho porque hace que mucha más gente llegue más rápido al médico y por lo tanto esa medicina pueda funcionar.
Sí, y bueno, y también, ¿no? Sería un poco de lo que venís hablando, lo uno con esto de cómo podría también, en el caso de las personas con diabetes, cómo podría beneficiar, esto puede ser de alguna manera poder prevenir o saber, hoy tenemos, nada, vos sabés que, a ver, del 100% de personas con diabetes, tenemos un 10% tiene diabetes tipo 1, del 90% restante tiene diabetes tipo 2, pero de esas personas el 50% aún no están diagnosticadas. Seguramente la inteligencia artificial va a hacer mucho en este campo, ¿no? Por esto que estás vos diciendo. Sin duda, yo no soy experto en la diabetes tipo 2, sí, casi soy, entre muchas comillas, con respeto a los médicos que la estudian, casi soy un experto en la diabetes 1 por lo que nos pasa a Porque todos los que vivís. estamos acá, por portador, llamémoslo, de la diabetes 1. Sí. Y la verdad que hay mucho, por ejemplo, yo casi tengo un coma diabético en el diagnóstico, en el momento del inicio de mi cuadro, porque durante un mes perdí como 10 kilos de peso, iba recurrentemente al baño, tenía muchísima sed, es decir, el diagnóstico es de manual, no, ni siquiera inteligencia artificial. Alguien que me escuche va a decir, un nene de 5 años se hubiera dado cuenta que tenías todos los números para tener una diabetes. Pero bueno, así como podría haber tenido otro conjunto de síntomas, tal vez la inteligencia artificial hubiera dicho rápidamente, mirá, consultá un diabetólogo, mirá, consultá, andate a una guardia, hacer un test de presencia de glucosa en sangre, tomar alguna medida que por ahí se podría haber dado cuenta bastante más rápido de eso con la ayuda de inteligencia artificial que sin eso. Diego, muy interesante lo que vos decís. Y Diego, y hablamos de todo lo bueno, pero ¿qué tiene en contra? O sea, ¿qué pasa con la típica pregunta, y si falla, qué hacemos? O la otra pregunta es, ¿la inteligencia artificial va a escapar al control del ser humano? ¿Corremos riesgo de que las máquinas adquieran habilidades superiores al ser humano? Skynet, volvemos a Terminator. Mirá, el primer riesgo y el más evidente es el que tenemos hoy, que estamos todavía, hay que ser claro en esto, ¿no? Estamos en el nacimiento de la inteligencia artificial. El desarrollo potencial futuro es enorme. Y ahora toco un minuto de eso. El primer riesgo es estos dilemas éticos que se plantean, que es que la inteligencia artificial pueda funcionar como caja blanca, que entendamos por qué los algoritmos hicieron eso y que eso pueda ser analizado. El segundo es evitar, si se quiere, la confirmación y el prejuzgamiento. Esos son riesgos concretos que hoy tenemos y que estamos como sociedad trabajando para evitarlos. Tenemos que estar, para mí, conscientes de que si nosotros clasificamos la inteligencia artificial, si se quiere, en 4 estadios. El primero es lo que se llama machine learning o aprendizaje por máquinas, que es el algoritmo típico de lo que mencionamos, por ejemplo, del Google aprendiendo a jugar al Go. Un segundo nivel de inteligencia artificial que es la aplicación del concepto de memoria, que es un ejemplo claro con el tema de los autos autónomos, que aprenden como un conductor, pueden predecir otro objeto que se está moviendo a determinada velocidad y pueden clasificar y recordar qué es un semáforo y qué es un árbol y qué es una persona, y si tienen que chocar, van a elegir chocar contra un árbol y no contra un semáforo porque el árbol es más grande, digamos. Eso es inteligencia artificial con memoria. Ahora, nos quedan todavía 2 estadios más que la verdad es que son imposibles de predecir, tenemos que ir viendo a medida que evolucionan, que es el tercero es que la inteligencia artificial reconozca a otros seres como portadores de emociones y que puedan actuar y juzgar cuál va a ser la reacción de esas personas, de esos otros seres, en función de las emociones que tienen. Entonces, poder comprender que un conductor que toca bocina está nervioso y esos nervios van a poder generar determinada acción o no, y eso es un estadio en el cual todavía no estamos. Y el último estadio, que es el más relevante de todos, es la autopercepción, la autoconciencia. En algún momento, los algoritmos de inteligencia artificial van a ser conscientes de su propia existencia y vamos a poder enfrentarnos a situaciones como la clásica que vemos en las películas de Avengers, con Iron Man conversando con Jarvis, que tiene conciencia de su propia existencia y sabe lo que le ocurre a sí mismo, ¿sí? Esos estadios que vienen, por supuesto que son absolutamente teóricos todavía, y son los que nos van a presentar dilemas muy relevantes como sociedad en el futuro. Seguro, wow.
Y Diego, siguiendo con vos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires brinda la posibilidad de acceder a los datos que se producen en la ciudad por medio de dataset. ¿Cómo funciona y de qué manera puede la ciudadanía obtener provecho de ello? Y si hay alguno relacionado con la salud, vos estuviste hablando en algo que empezaron ya a trabajar. Sí, a ver, nosotros tenemos en BA Data abierto un montón tenemos una política de datos abiertos. En primer lugar, por la transparencia, pero en segundo lugar también porque creemos que que la inteligencia múltiple contribuye a la mejora como sociedad. Entonces, la posibilidad de contar con, por ejemplo, datos del tránsito o todos los datos de COVID que se publicaban, los casos, las muertes, que es lo que permite que científicos, investigadores, fanáticos de los datos y la información puedan generar sus propias visualizaciones, sus propios análisis y en función de eso extraer o sugerir conclusiones. El gobierno, por supuesto, hace lo propio con la información que maneja, pero la realidad es que los datos, el gobierno los posee, pero yendo un poco ahí, volviendo al tema blockchain, no son del gobierno, los datos son de la sociedad. Y es interesante que la sociedad pueda acceder a esa información para procesarla y para sacar conclusiones que nos hagan más ricos, nos hagan más vivaces, nos hagan tomar mejores decisiones. Perfecto. Y le pregunto a los dos, ¿qué soluciones imaginan puede brindar la inteligencia artificial y el Big Data para brindar, digamos, sustentabilidad a los sistemas de salud? Voy a adelanto un comentario, arranco yo. El fenómeno de uberización de la economía que sugerí más temprano es un fenómeno de eficientización de la información, del uso más eficiente de la información que permite usar recursos, que en este caso, por ejemplo, en el caso típico de Uber es el auto, pero en el caso del mercado libre son los recursos de logística de traslado, de almacenamiento, en el caso de los medios son los periodistas, en el caso de los bancos son las estructuras de los bancos, que permiten hacer todo eso de manera más eficiente. Usar mejor todos esos recursos para conectar la oferta con la demanda. Resulta que exactamente lo mismo, usar de mejor manera los recursos es lo que se puede hacer en general en el sistema de salud. Cuando uno mira la cantidad de plata que se gasta, el presupuesto en salud de la administración pública combinada, nación, provincias y municipios, se duplicó en los últimos 30 años. O sea, gastamos el doble como porcentaje del PBI en salud de lo que gastábamos hace 30 años atrás. Y sin embargo, todos tenemos la sensación de que la salud no está mejor. Más bien está peor y las mediciones que tenemos, objetivas, más allá de las sensaciones, también muestran que no está mejor. Por lo tanto, quiere decir que no es un problema tanto de recursos como se creía antes. Antes teníamos la tendencia a pensar que los problemas de educación o de salud se resolvían con recursos y ahora el foco lo ponemos más en cómo lo gestionamos a los recursos. Porque además más recursos para salud quieren decir ineluctablemente menos recursos para otras cosas. Entonces, otra vez el foco tiene que estar en cómo gestionamos esos recursos. Y resulta que todo este uso de la inteligencia artificial y los datos masivos, o el Big Data, como lo mencionaste vos recién, permiten usar mejor los recursos, permiten que nosotros veamos cuál es la recurrencia con la cual un hospital público atiende personas que tienen una obra social, cómo podemos hacer para que esa obra social lo facture mejor, cuál es la mejor cobertura que puede tener un paciente en función de las características de su cuadro sanitario, qué tipo de obra social es la que más le conviene. Si podemos usar mejor los recursos de asignación del sistema de salud, no solamente en términos de obras sociales, sino, por ejemplo, en qué hospital o salita o lugar te conviene más que te atiendan por determinado problema. No sé, por ahí en un hospital está de franco el médico que hace traumatología y a mí me conviene más caminar 5 cuadras más si tengo un brazo luxado e ir a un hospital donde justo acaba de entrar una persona a hacer una residencia que es experta en luxación de brazos, pero yo no tengo manera de saberlo hoy. Entonces, en la medida que tenemos mejor información, más información, y que esa información se puede combinar con mucha más potencia, bueno, vamos a poder exprimir mejor los resultados, exprimir mejor los recursos y conseguir mejores resultados en la asignación de esos recursos escasos en la salud y en tantas otras áreas. Diego. Como lo que planteaba Martín, lo mismo que describió Martín económicamente en salud, pasó en educación, ¿no? Pusimos mucho más porcentaje del PBI y eso no produjo una mejora de los resultados, con lo cual la administración de los recursos es definitivamente un aspecto clave de la problemática que enfrentás.
pongo dos ejemplos concretos, algunos los mencionamos de forma previa, de cómo puede la inteligencia artificial y el uso de datos mejorar la salud. Uno es el ejemplo que mencionaba antes Martín, que es el procesamiento de imágenes. Una computadora, por ahí los médicos se enojan, pero un algoritmo de inteligencia artificial entrenado, sin duda alguna, puede detectar mejor que un médico una, por ejemplo, fisura de costilla o fisura de vértebra, porque analiza millones de imágenes y va a poder instantáneamente, no estoy diciendo que reemplace al médico, pero decirle al médico, ojo, acá tenés una fisura, acá tenés un problema, y lo puede hacer ayudando y volviendo mucho más eficiente el accionar de ese médico, no solo en velocidad, pero también en precisión. Y el segundo ejemplo es preventivo. Nosotros ahora estamos trabajando, menciono un ejemplo de la vida real, lo que generó el COVID, lo que generó la pandemia el último año y medio, es que monopolizó la atención de salud de todos los actores de la sociedad. ¿Y qué es lo que pasó? Y, por ejemplo, las mujeres postergaron sus mamografías. Aquellos que tuvieron problemas de cáncer de piel postergaron sus chequeos de rutina para ver que no tenían un avance de la enfermedad. Y lo que podemos hacer con el procesamiento de datos y inteligencia artificial es entender, por ejemplo, qué mujeres no se hicieron la mamografía, en qué momento nos conviene contactarlas para recordarles que se las tienen que hacer, entender el perfil de riesgo de cada una de estas mujeres para decir, che, a esta persona que tuvo un problema previo, que tiene tal y tal característica que hace que sea más riesgosa para estas situaciones que otra, que avisémosle que tiene que tratarse, lo cual tenemos hoy en día ya usos muy concretos y muy prácticos de cómo la inteligencia artificial y el procesamiento de datos nos puede ayudar muchísimo en el área de salud. Bueno, algo de lo que dijo Martín, sí se gasta mucho en salud y sí, lamentablemente no es una percepción de que no se está gestionando bien. Nosotros como organizaciones que trabajamos en contacto directo con, bueno, en nuestro caso las personas con diabetes, realmente vemos las necesidades muy fuertes que están atravesando. Y el ejemplo que vos dabas, Diego, sí, esto de las personas con diabetes, la verdad que muchas, por estar dentro de la población de riesgo, no se han acercado a los hospitales, no se han hecho sus controles, muchas veces no han tenido medicación también. Esto también lamentablemente pasó durante la pandemia y bueno, y sigue pasando. Esperamos que se pueda ir solucionando de alguna manera. Para finalizar, si tienen alguna experiencia que ustedes quieran compartirnos en donde sientan que la tecnología los haya ayudado desde el punto de vista de la salud. Yo arranco yo. Tengo un parche que lo uso, es medio caro, ese es el problema, es caro y la obra social no me lo cubre, pero exacto, tengo un parche que tiene una aplicación, que la estoy buscando ahora acá directamente, que se llama Freestyle, la aplicación, pasó el chivo, me estoy midiendo, lo tengo abajo del brazo al parche, y me muestra, mira, ahora estoy pasado en 92, tengo 192, estoy un poquito alto, pero tengo toda la evolución de cómo fue, ahí se ve un poquito mejor en la cámara, cómo fue en mi medición de glucosa durante las últimas 24 horas y puedo ver los patrones. Lo tengo para ver en la última semana, en los últimos 14 días, en el último mes, para ver cuáles fueron los patrones y estudiar cuáles son los comportamientos que estoy teniendo que son recurrentes. Por ejemplo, los picos que tengo siempre a las 9:30 de la mañana. Evidentemente hay algo con el desayuno que está descoordinado. Entonces, eso está buenísimo y me sirvió muchísimo a mí cuando empecé a entrenar, porque la verdad que muy pocos médicos entienden la dinámica entre la diabetes y el entrenamiento. Y como cuando vos empezás a correr, yo no sabía, vos salís a trotar y empezás a bajar la glucosa, y entonces si no empezás a ingerir carbohidratos mientras vas corriendo, tenés un problema grave. Y lo interesante de esta aplicación es que yo la tengo coordinada, o sea, los datos los tengo conectados automáticamente con los de mi diabetólogo. Entonces, el diabetólogo en su cuenta, entra a esta cuenta de Freestyle, tiene conectada a la aplicación y ve todos los días en tiempo real cuál es mi medición de glucosa. Entonces puede, más allá de que yo tenga mis encuentros con él cada 6 meses para hacer el chequeo y todo lo demás, él puede ir monitoreándome permanentemente y ver cuando estoy empezando a tener un comportamiento que puede ser complicado si lo mantengo. Clarísimo. Diego, ¿algo para compartir?
Sí, a ver, yo lo que comparto es, primero, coincido 100% en lo que decía Martín. Uno, con respeto a los diabetólogos, mi diabetólogo es Félix Puchulu, pero uno conoce su cuerpo, perdón, y su enfermedad mejor que cualquier médico. Y eso te lo da la experiencia, ¿no? Ahí la inteligencia real, no la artificial, aprendiendo lo que te pasa. Y yo comparto lo que yo viví como diabético. Yo me hice diabético en el 84. Cuando yo me hice diabético, la medición era esencialmente de orina, que te medía 2 horas después. Y me acuerdo que porque tenía la posibilidad, porque no lo cubrió lo social, mi papá me compró un aparato que era una cosa gigante, así de grande, que te sacaba sangre y tardaba 1 minuto en darte el resultado. Las jeringas descartables eran un lujo. Tenía primero insulina bovina, pues no había la insulina sintética que hay hoy, y con una jeringa que era esterilizable, clavabas y te inyectabas la NPH y la rápida. Y de ahí a donde estoy hoy, que es el mismo parche que tiene Martín, con lapiceras descartables, con insulina isofánica. O sea, el avance de la tecnología en estos últimos, en los 35 años, 37 años que llevo yo como diabético, fue formidable y es realmente increíble. Yo espero que esto siga evolucionando. Perdí las esperanzas de que me curen la diabetes, como me dijeron cuando tenía 13 años, que me dijeron en 5 años está la cura, pasaron 37 y todavía no llegó. Esa esperanza la perdí, pero al menos en mi tiempo futuro de vida, pero sí tengo la esperanza de seguir teniendo, por ejemplo, una bomba de insulina subcutánea que funcione con un algoritmo, que haya nuevos avances que mejoren la calidad de vida mía y de todos los diabéticos del mundo. Bueno, todo sigue avanzando. Este año se cumplen 100 años del descubrimiento de la insulina. Sin duda lo tenemos que celebrar, porque bueno, las personas como ustedes, como mi hija, todas las personas que nos están viendo que viven, bueno, específicamente con diabetes tipo 1, algunas con diabetes tipo 2 que utilizan insulina, bueno, es un avance increíble, pero también lo increíble que es en el día de hoy todavía no existe acceso a todas las tecnologías que hay. Creo que tenemos que trabajar más que nunca por eso. Vos nombrabas esa tecnología, Martín, Diego también. Bueno, hoy se está trabajando para que todos puedan tener acceso, particularmente los niños. Hoy los niños pueden evitar tener un montón de pinchazos, entonces tenemos que lograr que sea aprobado y que pueda ser cubierto. Nada, me diste el pie y quería decirlo porque estamos trabajando en esa área muchísimo, Martín. Bueno, nada, todo lo que me han dicho, me han contado, súper interesante. Por supuesto, aprendí un montón con ustedes. Hay mucho por hacer, vienen un montón de avances, sin duda estamos en un cambio de paradigma y como creo dice tu libro, Martín, nada será igual. A los dos, infinitas gracias. Sé que los dos están muy ocupados, entonces les agradezco muchísimo que hoy hayan estado aquí. De verdad lo valoramos profundamente y que hayan ayudado a construir este espacio. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Liliana Martín, un placer. Hasta luego. Gracias a los dos. Y bueno, y a todos ustedes del otro lado, los invitamos a seguir disfrutando de la Cumbre Internacional We Connect Diabetes. Sigan conectados, cuídense siempre.